Confiar en las autoridades es un instinto que nos inculcan desde niños. Nos enseñan que, sin importar cuán oscuro sea el crimen, cuán retorcido sea el perpetrador o cuán profundo sea el misterio, siempre habrá un grupo de élite dispuesto a encontrar la verdad. Pensamos en trajes impecables, placas relucientes y mentes brillantes capaces de armar el rompecabezas más complejo. El FBI, el Buró Federal de Investigaciones, es el pináculo de esta promesa de seguridad. Tienen los recursos, la tecnología y el acceso total a la información clasificada de una de las naciones más poderosas del planeta. Pero, ¿qué sucede cuando los sabuesos más implacables del mundo se topan con un muro que no está hecho de ladrillos, sino de puro terror inexplicable? ¿Qué ocurre cuando la escena del crimen desafía las mismísimas leyes de la física, la biología y la razón humana? La respuesta oficial, la que nos dan en las noticias, es que el caso sigue abierto, esperando nuevas pistas. La respuesta real, la que se esconde en bóvedas subterráneas bajo llaves y códigos de máxima seguridad, es mucho más perturbadora. Hay cosas en este mundo que el FBI simplemente no quiere resolver. No porque no puedan, sino porque la verdad destruiría la cordura de cualquiera que la escuche. Hoy vamos a desclasificar uno de los expedientes más oscuros, censurados y aterradores que jamás haya pisado el escritorio de un director del buró. Un caso que comenzó como una investigación rutinaria de desaparición y que rápidamente se transformó en una pesadilla cósmica, obligando a agentes entrenados para enfrentar a los peores asesinos seriales a rogar por sus vidas en medio de la oscuridad. No estamos hablando de un asesino escurridizo ni de un cartel intocable. Estamos hablando de un evento que obligó al gobierno a borrar un código postal entero de los mapas, a silenciar a decenas de testigos bajo amenazas de traición a la patria y a sellar un archivo con la etiqueta de peligro biológico y psicológico. Un evento que nos recuerda que, más allá de la jurisdicción de los hombres, existe una jurisdicción de las sombras, un territorio dominado por entidades que no respetan placas, ni armas, ni leyes terrenales. Te pido que prestes mucha atención a los detalles de este relato, porque las tácticas de encubrimiento que escucharás son las mismas que se usan hoy en día para mantenernos ciegos. Si alguna vez has sentido que alguien te observa desde la esquina más oscura de tu habitación, o si has escuchado un ruido inexplicable en tu casa y has decidido ignorarlo pensando que es el viento, este caso te hará cuestionar cada una de tus certezas. Prepárate para adentrarte en el expediente prohibido, en las páginas manchadas de tinta negra y terror absoluto. Apaga las luces, asegúrate de que nadie esté escuchando detrás de tu puerta y acompáñame a descubrir por qué hay lugares en los que ni siquiera el FBI se atreve a entrar. Imagina el pánico frío de aquellos hombres de traje, acostumbrados a tener siempre el control, cuando sus radios comenzaron a emitir voces que no pertenecían a este mundo y sus linternas revelaron algo que ninguna academia de policía te enseña a combatir. Bienvenidos al caso que el gobierno desearía que nunca hubiera existido. El comienzo de este horror no se dio en las ruidosas calles de una metrópolis, sino en uno de los tramos más desolados y malditos de la geografía estadounidense, un lugar donde las fronteras entre el mundo de los vivos y las viejas leyendas hispanas e indígenas de la región parecen difuminarse. Nos situamos en el otoño de 1998, en una carretera secundaria de Nuevo México que los lugareños evitaban a toda costa después del anochecer. Oficialmente era una ruta estatal de mantenimiento, pero en los pueblos cercanos la llamaban el Camino del Diablo, un tramo árido flanqueado por formaciones rocosas que, bajo la luz de la luna, parecían rostros gritando en la oscuridad. Fue aquí, en medio de la nada absoluta, donde un solitario patrullero fronterizo, el oficial Carlos Mendoza, realizó la llamada de auxilio que desencadenaría la intervención federal y el posterior encubrimiento masivo. La grabación de la radio de la patrulla de Mendoza, que fue filtrada años después en foros de la Internet profunda, antes de ser borrada sistemáticamente por agencias de inteligencia, dura apenas 45 segundos, pero es tiempo suficiente para helar la sangre del oyente más escéptico. En ella,
No se escucha a un oficial de la ley entrenado pidiendo refuerzos de manera controlada y profesional. Se escucha a un hombre adulto llorando de terror puro, hiperventilando y balbuceando palabras inconexas que mezclaban sus rezos en español con gritos de desesperación. No tienen rostro, están en el aire, jefe, flotan sobre el asfalto. Las luces del coche se mueren. No me dejen aquí, por la Virgen, no me dejen aquí. Segundos después de esa súplica agónica, se escucha un sonido metálico ensordecedor, como si el vehículo pesado estuviera siendo aplastado lentamente por una prensa hidráulica gigantesca e invisible, seguido de un crujido húmedo y espantoso. Luego, el silencio. Un silencio absoluto, denso y pesado que cortó la transmisión de golpe, dejando a los operadores de radio con el pulso acelerado y un sudor frío recorriéndoles la espalda. Dada la proximidad con instalaciones militares sensibles y la naturaleza inexplicablemente violenta de la desaparición de un oficial uniformado, el FBI tomó jurisdicción inmediata del caso, apartando a la policía local. A la mañana siguiente, despacharon a 2 de sus agentes más experimentados y pragmáticos, el agente especial Robert Miller, un veterano de la División de Crímenes Violentos acostumbrado a ver lo peor de la humanidad, y el agente David Vance, un perfilador brillante que no creía en absolutamente nada que no pudiera ver bajo la luz de un microscopio. Ambos viajaron en un helicóptero del gobierno hasta las coordenadas exactas de la última transmisión de Mendoza. Lo que encontraron al aterrizar en ese tramo polvoriento y abrasadoramente caluroso de la carretera destrozó por completo sus años de estricto entrenamiento académico y los sumió en un estado de confusión paralizante que rozaba la locura. La patrulla de Mendoza estaba allí, en medio del camino, pero su estado físico desafiaba cualquier explicación científica o accidente vehicular conocido por el hombre. El robusto vehículo todoterreno no estaba estrellado contra una barrera ni volcado en una zanja. Estaba compactado en un cubo perfecto de metal retorcido, cristal molido y plástico derretido, de no más de 1 metro cuadrado. Era una precisión matemática de la compresión, una precisión quirúrgica, algo imposible de replicar sin maquinaria industrial pesada de cientos de toneladas, pero estaban en el corazón del desierto. No había huellas de neumáticos de otros vehículos de carga, ni marcas de maquinaria pesada en la arena, ni escombros alrededor. Las únicas huellas presentes eran las de las botas de reglamento de Mendoza, que bajaban del vehículo y caminaban unos 10 metros en línea recta hacia el centro de la carretera de asfalto. Allí, las pisadas simplemente se detenían. No había señales de forcejeo, ni charcos de sangre, ni rastro de que hubiera sido arrastrado hacia la maleza. Al igual que en nuestras peores y más febriles pesadillas, el oficial simplemente dejó de tener masa y peso, esfumándose en el aire. Sin embargo, el detalle macabro que provocó que el endurecido agente Vance vomitara a un lado de la carretera fue lo que encontraron esparcido formando un círculo perfecto alrededor de donde terminaban las pisadas de Mendoza. Sobre el asfalto, derretido por el sol del desierto, había decenas de dientes humanos, molares, caninos e incisivos, todos arrancados de raíz y perfectamente limpios, sin una sola gota de sangre o tejido adherido a ellos. El análisis forense posterior, realizado en laboratorios subterráneos bajo el más absoluto de los secretos, revelaría un dato que el FBI ocultaría con desesperación durante décadas. Los dientes pertenecían en efecto a Mendoza, pero también a personas que llevaban más de 100 años muertas en cementerios locales olvidados, e incluso dientes leche que pertenecían a niños de las aldeas cercanas que jamás habían sido reportados como desaparecidos. Era una ofrenda perturbadora, un rompecabezas grotesco dejado por algo que coleccionaba piezas humanas como trofeos de una cacería ancestral. Mientras Miller y Vance acordonaban la zona temblando, tratando de aferrarse a la lógica para darle sentido racional a lo imposible, el entorno natural comenzó a reaccionar violentamente a su presencia.
A pesar de que era casi el mediodía y el sol caía a plomo quemando la piel, la temperatura en un radio exacto de 50 metros de la patrulla descendió drásticamente, bajo cero, hasta el punto que los agentes podían ver el vapor blanco de su propia respiración. El equipo de radio de alta frecuencia del FBI, diseñado militarmente para resistir pulsos electromagnéticos, comenzó a emitir una fuerte estática rítmica. No era ruido blanco al azar, era un patrón, un latido profundo, gutural e inhumano que resonaba en los huesos de los agentes y les provocaba una migraña cegadora. Vance, en un acto de puro instinto, sacó su cámara Polaroid para documentar rápidamente el perímetro, pero cada fotografía que escupía la máquina salía completamente negra, manchada de una sustancia viscosa y aceitosa que olía fuertemente a azufre y a carne quemada. Habían entrado en la boca del lobo y las fauces se estaban cerrando. La desesperación de los agentes Miller y Vance en medio de esa carretera desolada fue interrumpida de la manera más abrupta y aterradora posible. Cuando Miller intentó comunicarse nuevamente por la radio de alta frecuencia para solicitar un equipo de contención de materiales peligrosos, la respuesta que recibió no provino de la central del FBI en Albuquerque. Una voz metálica, carente de cualquier emoción humana y completamente distorsionada por un encriptador de grado militar, interrumpió la frecuencia con una sola orden. Código de brecha Omega. Corten todas las transmisiones. No miren al cielo. No miren a los lados. Arrodíllense de espaldas al vehículo y entrelacen las manos detrás de la nuca. Vance, cuyo estado mental comenzaba a fracturarse ante la imposibilidad del vehículo compactado y el círculo de dientes humanos, sacó su arma de reglamento por puro instinto de supervivencia. Pero antes de que pudiera quitarle el seguro, el sonido atronador de las aspas cortando el aire del desierto los envolvió. No era un helicóptero de rescate. Eran 3 aeronaves artilladas, pintadas de un negro mate absoluto, sin números de serie, sin banderas, sin ninguna insignia que los identificara como pertenecientes a alguna agencia gubernamental conocida. De los helicópteros descendieron más de una docena de hombres vestidos con trajes de contención biológica de nivel 4, completamente sellados y oscurecidos, que les daban el aspecto de insectos gigantes y grotescos. No hablaron entre ellos, no se identificaron, se movían con una sincronía perturbadora, casi robótica. 2 de estos individuos se acercaron a Miller y Vance, arrebatándoles sus armas, sus placas, sus identificaciones y la cámara Polaroid manchada con la que Vance había intentado documentar la escena. Sin mediar palabra, les inyectaron un sedante masivo, directamente a través de la ropa, en la base del cuello. Lo último que Miller recordó, antes de que la obscuridad química lo arrastrara, fue ver a varios de estos hombres sin rostro recogiendo los dientes humanos del asfalto con pinzas de titanio, colocándolos en cajas revestidas de plomo con una reverencia casi religiosa, como si estuvieran manipulando los restos de una entidad sagrada y extremadamente letal. Cuando los agentes recobraron el conocimiento, el calor asfixiante del desierto había desaparecido, reemplazado por un frío industrial y aséptico que calaba hasta los huesos. Estaban sentados en sillas de acero inoxidable, atornilladas al suelo de una habitación sin ventanas, pintada de un blanco tan brillante e inmaculado que lastimaba las retinas. No había espejos de doble visión, ni cámaras de seguridad a la vista, ni micrófonos evidentes. El zumbido constante y opresivo de un sistema de ventilación subterráneo masivo era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Vance, temblando incontrolablemente, notó que les habían quitado sus trajes y los habían vestido con uniformes de algodón gris sin etiquetas. Al mirar sus propias manos, descubrió que las yemas de sus dedos estaban cubiertas por una fina capa de un polvo rojizo. El mismo polvo del desierto donde el oficial Mendoza se había desvanecido. Era la única prueba física de que no estaban soñando, de que la pesadilla en la carretera había sido absolutamente real, y de que ahora eran prisioneros de su propio gobierno. La verdadera tortura psicológica, sin embargo, comenzó cuando el entorno aséptico de la sala de interrogatorios empezó a traicionarlos.
Después de lo que parecieron horas de aislamiento, las luces fluorescentes del techo comenzaron a parpadear con una cadencia arrítmica. Con cada parpadeo, la habitación parecía alargarse, distorsionando sus proporciones como en un salón de espejos de feria. Miller, intentando mantener la compostura de un agente federal veterano, le susurró a Vance que mantuviera la calma, que todo era una táctica de privación sensorial para interrogarlos. Pero Vance no lo escuchaba. Estaba mirando fijamente la esquina superior de la habitación, donde el techo blanco se unía con la pared. Allí, una mancha de humedad oscura comenzaba a filtrarse a través del concreto armado, pero no era agua, era una sustancia negra y espesa que goteaba hacia arriba, desafiando la gravedad, acumulándose en el techo hasta formar la silueta de un hombre encorvado. Y en medio de ese silencio asfixiante, el olor inconfundible del desierto nocturno, una mezcla de salvia seca, arena caliente y sangre vieja, inundó la habitación sellada. Algo los había seguido hasta esa fortaleza subterránea, algo que el gobierno creía poder encerrar, pero que apenas estaba comenzando a jugar con sus mentes. La puerta de acero sólido de la sala se abrió con un siseo neumático justo en el instante en que la sombra del techo amenazaba con desprenderse sobre ellos. La figura anómala se disipó instantáneamente, como humo arrastrado por un vendaval, dejando a Vance al borde de un colapso nervioso. Quien entró a la habitación no llevaba uniforme militar ni bata de científico. Era un hombre mayor, de postura impecable, vestido con un traje a medida de corte clásico, con el cabello completamente blanco y unos ojos de un azul tan pálido que parecían ciegos. Llevaba en sus manos un maletín de cuero gastado, atado a su muñeca con una cadena de acero. No se presentó con un rango, ni con un nombre. Se sentó frente a los aterrorizados agentes y con una voz suave, pero carente de cualquier empatía humana, pronunció las palabras que destrozarían para siempre la visión que Miller y Vance tenían del mundo. Ustedes no están aquí por lo que vieron en la Ruta 66. Están aquí porque lo que habita en esa ruta ahora sabe cómo se llaman. El hombre de traje pálido abrió el maletín y sacó un grueso expediente cuyas tapas estaban marcadas con franjas rojas y diagonales y un sello que ninguno de los dos agentes federales había visto jamás. Nivel de extinción Omega, solo ojos del director. Al abrirlo, el hombre no mostró fotografías satelitales ni informes balísticos. Mostró viejos pergaminos fotocopiados, transcripciones de diarios de misioneros españoles del siglo XVII y relatos de chamanes de las tribus Navajo y Apache. Les explicó que el FBI y las agencias de inteligencia modernas eran instituciones ridículamente jóvenes, intentando lidiar con horrores ancestrales. Según los documentos, la región del suroeste no estaba maldita por la geografía, sino que era el coto de caza milenario de una deidad parasitaria, a la que los antiguos hispanos llamaban el ladrón de rostros, o el magual de la oscuridad profunda. Una entidad cósmica que no pertenece a nuestro tejido dimensional, que se alimenta del terror puro, y que utiliza las voces y los recuerdos de los muertos como cebo para atraer a los vivos hacia la aniquilación total. El anciano de traje cerró la carpeta y sacó del fondo del maletín un objeto obsoleto que desentonaba por completo con la tecnología del búnker, una pesada grabadora de cinta magnética de carrete abierto, modelo militar de la década de los 50. Lo que le ocurrió al oficial Mendoza no fue un ataque, fue una cosecha, explicó el hombre con frialdad. Esa cosa recolecta el ADN, recolecta los dientes y los huesos para construir un eco perfecto de sus víctimas, y una vez que tiene el eco, lo usa para abrir la puerta hacia los seres queridos del difunto. Sin esperar a que los agentes asimilaran la monstruosidad de esa revelación, el hombre presionó el botón de reproducción en la pesada máquina de metal. La cinta comenzó a girar con un roce mecánico y áspero, emitiendo una estática profunda que hizo vibrar el acero de la mesa. Lo que sonó a continuación no fue un interrogatorio, ni un registro militar. Fue la grabación de un incidente clasificado de 1958 en esa misma carretera. A través del altavoz analógico, se escuchó primero el crujido de la arena bajo unas botas pesadas, el viento del desierto aullando en la noche, y luego, una voz. No era una voz monstruosa ni gutural. Era la voz de una niña pequeña, dulce, asustada, pidiendo ayuda en un español perfecto, sollozando y buscando a su madre. Pero la cadencia estaba mal.
Respiraba en medio de las palabras, no entre ellas. El tono era demasiado perfecto, como si varias voces de niñas diferentes se hubieran cosido juntas con un hilo invisible para formar una sola frase. Miller sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero fue Vance quien comenzó a llorar en silencio, con los ojos desorbitados por el horror absoluto. Porque en el minuto 2 de la grabación, la voz de la niña se detuvo abruptamente y fue reemplazada por un susurro húmedo y rasposo que resonó en el cráneo de los presentes. El susurro en la cinta, grabada 40 años antes de que ellos llegaran al desierto, dijo con una claridad espeluznante: «Hola, David Vance. Qué hermosos dientes tienes, igualitos a los de tu padre». Antes de que Vance pudiera gritar, las luces del búnker subterráneo se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, y el sonido de múltiples pasos descalzos comenzó a resonar desde las esquinas de la habitación sellada. La oscuridad que se abatió sobre la sala de interrogatorios no era la simple ausencia de luz, era una entidad en sí misma, una negrura espesa, pesada y sofocante que parecía adherirse a la piel como alquitrán helado. En ese abismo absoluto, el zumbido de los sistemas de ventilación se detuvo abruptamente, dejando un vacío acústico tan profundo que el agente David Vance podía escuchar el torrente de su propia sangre bombeando desenfrenadamente en sus oídos. Luego comenzaron los sonidos. No fueron estruendos ni rugidos de bestias, sino algo infinitamente peor para la psique humana. El suave, húmedo y rítmico palmoteo de pies descalzos caminando sobre el acero inoxidable, acercándose lentamente desde las esquinas de la habitación donde no debería haber nadie. El anciano de traje impecable, aquel emisario de las sombras gubernamentales, se había desvanecido en el aire sin emitir el más mínimo sonido, llevándose consigo cualquier esperanza de rescate. Miller, apelando a sus décadas de entrenamiento táctico y a su instinto de supervivencia, se arrojó al suelo, intentando evadir lo que fuera que se movía en la oscuridad, y buscó a tientas a su compañero. Cuando su mano encontró el hombro de Vance, sintió que el perfilador estaba rígido como una estatua, temblando violentamente. En ese preciso instante, las luces de emergencia del búnker cobraron vida con un zumbido agónico. No eran las luces blancas y estériles de antes, sino faros halógenos bañados en un rojo sangre opresivo, diseñados para iluminar bajo condiciones de humo espeso o catástrofes químicas. La iluminación carmesí reveló una escena que desafiaba toda lógica arquitectónica y biológica. La habitación, antes un cuadrado perfecto de concreto y acero, había comenzado a mutar. Las paredes parecían estar respirando, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo asquerosamente orgánico, como si se encontraran en el interior del esófago palpitante de una bestia colosal. El metal de la puerta sellada se estaba oxidando a una velocidad vertiginosa, corroyéndose y escupiendo escamas de herrumbre al suelo. Pero el verdadero horror aguardaba en el centro de la sala. La pesada grabadora militar que el anciano había dejado sobre la mesa se estaba derritiendo, convirtiéndose en una masa de metal líquido y plástico burbujeante. Pero la cinta seguía girando en el aire, sostenida por hilos invisibles de pura anomalía gravitacional. La voz del padre de Vance, un hombre que había muerto en un trágico accidente automovilístico 30 años atrás, seguía brotando de la estática, pero ahora no estaba grabada, estaba conversando con él en tiempo real. «David», decía la voz, con un tono lleno de decepción y dolor. «David, ¿por qué me dejaste arder en el auto? Hace tanto calor aquí abajo, hijo. Los dientes se me caen a pedazos por el fuego. Ven a abrazarme, el agua oscura es tan refrescante». Vance se tapó los oídos, gritando, cayendo de rodillas mientras las lágrimas le surcaban el rostro. La entidad no estaba en la carretera, la entidad era la base misma, había infiltrado las instalaciones subterráneas del gobierno como un virus infecta a una célula huésped. Fue entonces cuando Miller comprendió la espeluznante verdad. El FBI no los había traído a este búnker de máxima seguridad para interrogarlos, ni para protegerlos, los habían traído como cebo. La agencia había descubierto que el ladrón de rostros se alimentaba de la agudeza mental, del estrés traumático y del terror estructurado que solo agentes altamente entrenados podían proporcionar.
Eran el sacrificio necesario para mantener a la anomalía contenida bajo tierra y evitar que saliera a cazar en las ciudades pobladas. Movido por la rabia más pura, Miller desenfundó un cuchillo táctico de cerámica que llevaba oculto en la bota, un arma indetectable a los escáneres, y comenzó a golpear frenéticamente los controles de apertura manual de la puerta, que ahora parecía hecha de carne coagulada y metal podrido. Con un crujido ensordecedor que sonó como huesos rompiéndose, la puerta cedió. Los dos agentes se precipitaron hacia el pasillo principal, pero lo que encontraron afuera destrozó sus últimas esperanzas de cordura. El corredor era un laberinto infernal iluminado en rojo. A los lados se extendían rilas interminables de celdas de contención con paredes de vidrio reforzado. La mayoría estaban destrozadas desde adentro. En otras, los agentes pudieron ver, por fracciones de segundo, a figuras humanas retorcidas en ángulos imposibles, sombras que arañaban los cristales con dedos que terminaban en demasiadas falanges. Por los altavoces del complejo, la voz del oficial Mendoza, mezclada con la de la niña pequeña y el padre de Vance, resonaban en un coro satánico. No pueden correr, muchachos. La montaña está hambrienta y las puertas del cielo están cerradas con candado. Vengan a darnos sus dientes. Corrieron por el pasillo interminable, persiguiendo una salida que no sabían si existía, sabiendo que la oscuridad a sus espaldas avanzaba consumiendo la luz, devorando la realidad misma paso a paso. La huida por los pasillos subterráneos de la instalación se convirtió en un descenso vertiginoso hacia el epicentro de la locura. Miller y Vance, guiados únicamente por los letreros de evacuación que parpadeaban agónicamente en las paredes, llegaron a lo que el plano del lugar denominaba Nivel 0, zona de brecha principal. Al abrir las masivas compuertas de seguridad a prueba de explosiones nucleares, se encontraron frente a la monumental falla del gobierno de los Estados Unidos. La sala era una caverna subterránea del tamaño de un estadio de fútbol. En el centro exacto, suspendida en el aire, flotaba una herida en la tela de la realidad. Parecía una grieta tridimensional de oscuridad pura, de la cual manaba incesantemente aquel líquido negro, aceitoso y espeso, formando un lago tóxico en el suelo de concreto. Era la puerta por donde el ladrón de rostros había entrado a nuestro mundo. Una puerta que los científicos del gobierno habían intentado estudiar, pero que terminó devorándolos a todos. Alrededor de ese lago oscuro, como estatuas macabras en un museo del infierno, se encontraban docenas de cuerpos. Eran científicos con batas blancas, militares armados hasta los dientes y agentes federales de alto rango. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos. Estaban congelados en el tiempo, paralizados en el instante exacto de su mayor terror, con los ojos en blanco y las bocas abiertas en gritos silenciosos. Algunos se apuntaban con sus propias armas a la cabeza, otros intentaban arrancar sus propios ojos para dejar de ver lo que se escondía en la grieta. La entidad no solo consumía cuerpos físicos, digería la conciencia, atrapando a sus víctimas en un bucle eterno de su peor pesadilla. Y de pie, en el borde mismo de la grieta, dándoles la espalda, estaba la figura del oficial Mendoza, o al menos lo que quedaba de él. Cuando la figura se dio la vuelta, Vance sintió que su mente se fracturaba por completo. No era un ser humano, era un traje de patrullero relleno con una amalgama grotesca de huesos, cables oxidados y carne pálida. Su rostro era una máscara plana, sin ojos ni nariz, solo una gigantesca herida vertical de la que brotaban cientos de dientes humanos perfectamente alineados, chasqueando frenéticamente. La criatura levantó un brazo deforme y señaló directamente a Miller. De repente, la voz que salió de esa aberración no fue de un monstruo, sino de la esposa de Miller, la misma que había fallecido de cáncer años atrás, rogándole con dulzura: «Robert, mi amor, me duele tanto. Ven y ayúdame a cruzar. Aquí no hay dolor. Conozco quién mató a todos esos niños en tus casos sin resolver. Conozco la verdad de todo. Solo da un paso hacia el agua». El agente Miller, un hombre que había dedicado su vida entera a la búsqueda implacable de la verdad, un veterano inquebrantable, finalmente se quebró bajo el peso abrumador de su propio dolor y la promesa de un conocimiento prohibido. Ignorando los gritos desgarradores de Vance que le rogaba que no lo hiciera, Miller caminó como un sonámbulo hacia el lago negro.
En el instante en que su bota tocó la sustancia aceitosa, no se hundió, fue succionado violentamente, desintegrado en millones de partículas de luz rojiza que fueron tragadas por la grieta dimensional en una fracción de segundo, sin dejar ni siquiera un rastro de polvo. Vance, comprendiendo que luchar contra un dios primordial era un acto de futilidad absoluta, dio media vuelta y corrió con las pocas fuerzas que le quedaban hacia el ascensor de emergencia, activando los protocolos de autodestrucción del área a su paso. Las sirenas aullaron y los explosivos termobáricos incrustados en los cimientos comenzaron a detonar, colapsando la instalación subterránea en un intento desesperado del sistema automático por sellar la brecha. El ascensor salió disparado hacia la superficie justo cuando el infierno de fuego y roca se desataba abajo. Vance emergió en el desierto al amanecer, tosiendo ceniza y temblando bajo la luz dorada del sol. Pero su supervivencia fue solo una ilusión. En menos de 10 minutos, los helicópteros negros sin matrícula aterrizaron a su alrededor. Los limpiadores, aquellos hombres en trajes sellados, lo rodearon. No lo mataron. Para el gobierno, la muerte es un escape demasiado fácil. A David Vance lo borraron del sistema, le inyectaron un cóctel de drogas antipsicóticas que arruinaron sus recuerdos y lo encerraron en una instalación psiquiátrica de máxima seguridad bajo el nombre de Paciente 404. Oficialmente, el agente Vance desapareció en un accidente de tránsito. Pero antes de ser capturado, Vance logró esconder una micrograbadora en la suela de su zapato. La misma grabación de la que sale este expediente, en la que nos deja una advertencia final y aterradora. El gobierno no destruyó a la entidad, simplemente sepultó la puerta bajo miles de toneladas de concreto y han comenzado a construir una nueva carretera justo encima, para seguir alimentándola. La huida por los pasillos subterráneos de la instalación se convirtió en un descenso vertiginoso hacia el epicentro de la locura. Miller y Vance, guiados únicamente por los letreros de evacuación que parpadeaban agónicamente en las paredes, llegaron a lo que el plano del lugar denominaba Nivel 0, zona de brecha principal. Al abrir las masivas compuertas de seguridad a prueba de explosiones nucleares, se encontraron frente a la monumental falla del gobierno de los Estados Unidos. La sala era una caverna subterránea del tamaño de un estadio de fútbol. En el centro exacto, suspendida en el aire, flotaba una herida en la tela de la realidad. Parecía una grieta tridimensional de oscuridad pura, de la cual manaba incesantemente aquel líquido negro, aceitoso y espeso, formando un lago tóxico en el suelo de concreto. Era la puerta por donde el ladrón de rostros había entrado a nuestro mundo. Una puerta que los científicos del gobierno habían intentado estudiar, pero que terminó devorándolos a todos. Alrededor de ese lago oscuro, como estatuas macabras en un museo del infierno, se encontraban docenas de cuerpos. Eran científicos con batas blancas, militares armados hasta los dientes y agentes federales de alto rango. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos. Estaban congelados en el tiempo, paralizados en el instante exacto de su mayor terror, con los ojos en blanco y las bocas abiertas en gritos silenciosos. Algunos se apuntaban con sus propias armas a la cabeza. Otros intentaban arrancar sus propios ojos para dejar de ver lo que se escondía en la grieta. La entidad no solo consumía cuerpos físicos, digería la conciencia, atrapando a sus víctimas en un bucle eterno de su peor pesadilla. Y de pie en el borde mismo de la grieta, dándoles la espalda, estaba la figura del oficial Mendoza, o al menos, lo que quedaba de él. Cuando la figura se dio la vuelta, Vance sintió que su mente se fracturaba por completo. No era un ser humano. Era un traje de patrullero relleno con una amalgama grotesca de huesos, cables oxidados y carne pálida. Su rostro era una máscara plana, sin ojos ni nariz, solo una gigantesca herida vertical de la cual brotaban cientos de dientes humanos perfectamente alineados, chasqueando frenéticamente. La criatura levantó un brazo deforme y señaló directamente a Miller. De repente, la voz que salió de esa aberración no fue la de un monstruo, sino la de la esposa de Miller, la misma que había fallecido de cáncer años atrás, rogándole con dulzura: «Robert, mi amor,
Me duele tanto. Ven y ayúdame a cruzar. Aquí no hay dolor. Conozco quién mató a todos esos niños en tus casos sin resolver. Conozco la verdad de todo. Solo da un paso hacia el agua. El agente Miller, un hombre que había dedicado su vida entera a la búsqueda implacable de la verdad, un veterano inquebrantable, finalmente se quebró bajo el peso abrumador de su propio dolor y la promesa de un conocimiento prohibido. Ignorando los gritos desgarradores de Vance que le rogaba que no lo hiciera, Miller caminó como un sonámbulo hacia el lago negro. En el instante en que su bota tocó la sustancia aceitosa, no se hundió. Fue succionado violentamente, desintegrada en millones de partículas de luz rojiza que fueron tragadas por la grieta dimensional en una fracción de segundo, sin dejar ni siquiera un rastro de polvo. Vance, comprendiendo que luchar contra un dios primordial era un acto de futilidad absoluta, dio media vuelta y corrió con las pocas fuerzas que le quedaban hacia el ascensor de emergencia, activando los protocolos de autodestrucción del área a su paso. Las sirenas aullaron, y los explosivos termobáricos incrustados en los cimientos comenzaron a detonar, colapsando la instalación subterránea en un intento desesperado del sistema automático por sellar la brecha. El ascensor salió disparado hacia la superficie justo cuando el infierno de fuego y roca se desataba abajo. Vance emergió en el desierto al amanecer, tosiendo ceniza y temblando bajo la luz dorada del sol. Pero su supervivencia fue solo una ilusión. En menos de 10 minutos, los helicópteros negros sin matrícula aterrizaron a su alrededor. Los limpiadores, aquellos hombres en trajes sellados, lo rodearon. No lo mataron. Para el gobierno, la muerte es un escape demasiado fácil. A David Vance lo borraron del sistema. Le inyectaron un cóctel de drogas antipsicóticas que arruinaron sus recuerdos y lo encerraron en una instalación psiquiátrica de máxima seguridad bajo el nombre de Paciente 404. Oficialmente, el agente Vance desapareció en un accidente de tráfico. Pero antes de ser capturado, Vance logró esconder una micrograbadora en la suela de su zapato. La misma grabación de la que sale este expediente, en la que nos deja una advertencia final y aterradora. El gobierno no destruyó a la entidad, simplemente sepultó la puerta bajo miles de toneladas de concreto. Y han comenzado a construir una nueva carretera justo encima, para seguir alimentándola.